Circulación pulmonar, no creo que terminemos, pero por lo menos vamos a introducir la primera parte. ¿Sí? Terminamos capítulo 38, ¿sí? Donde definimos todos los fenómenos que permiten la ventilación del pulmón. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hablar de la ventilación funcional del pulmón, ¿sí? ¿A quién voy a hacer referencia? No, ventilación. ¿Cuál es la ventilación funcional del pulmón? La que faz hematosis. ¿Cómo le voy a llamar a esa ventilación? Ya la hablamos ya. Correcto. Ya habíamos definido que ventilación minuto, volumen minuto, era todo el aire general que era movido durante el minuto. ¿Sí? ¿Qué diferencia iba a tener el volumen minuto con la ventilación alveolar? Correcto. Que la ventilación alveolar discrimina ya el aire que no participa de la hematosis, que era el volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Entonces, ya tengo mi componente aire, que va a ser la ventilación alveolar. A partir de ahora, toda ventilación para mí ya es ventilación alveolar. Y me falta ahora el componente sangre. Al componente sangre le vamos a representar con la letra Q. ¿Está bien? Esta letra va a simbolizar la perfusión pulmonar. ¿Sí? Para eso recordamos rápidamente que la irrigación pulmonar es doble. ¿Sí? Yo tengo una irrigación pulmonar que es funcional y otra que mandaba hacia el pulmón nutrientes para el parénquima. Circulación nutricia básicamente está dándole oxígeno y nutrientes a la pleura, a la vía aérea, le va a dar a los nervios, ganglios, etc. Ya cuando me dice circulación funcional, estoy hablando de la sangre que va a participar de la hematosis. ¿Está bien? La circulación nutricia del pulmón viene a través de ramas que salen de la aorta. ¿Recuerdan? La aorta descendente torácica daba unas pequeñas arterias que iban hacia el pulmón, que eran las arterias bronquiales. La arteria bronquial está mandando al pulmón sangre oxigenada o desoxigenada. ¿Ah? Arteria bronquial, rama de la aorta, oxigenada. ¿Está bien? Por eso justamente es para darle nutrición a ese pulmón. ¿Está bien? Entonces, la circulación nutricia proviene de las arterias bronquiales. Es parte de la circulación sistémica. El gaito me dice que la circulación bronquial del pulmón es un circuito de bajo flujo. ¿Qué hizo? Está con pressa, quer ir para casa, já está na hora. Tá parecendo um navio mesmo. Alguém morreu aí na avenida de novo. Me dice que la circulación bronquial es un circuito de bajo flujo y alta resistencia. ¿Sí? Bajo flujo, ¿qué significa en cristiano? Correcto, no está mandando mucho volumen de sangre. ¿Sí?
pero me dice que es de alta resistencia. ¿Qué demonios tiene que ver la resistencia? Recuerdan que la presión arterial es determinada por dos variables. Gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Si yo tengo vasos muy resistentes, ¿cómo va a ser la presión arterial entonces en la circulación bronquial? Bien. Presión arterial media en la circulación bronquial sigue el mismo ejemplo de la sistémica. 90 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Ya la circulación funcional del pulmón es la circulación menor, ¿sí? En donde lo que yo voy a tener es, a través de las venas cavas, llegaba el retorno venoso sistémico que traía la sangre desoxigenada del cuerpo hacia la aurícula derecha. Durante la diástole cardíaca, la aurícula derecha llena el ventrículo derecho. Y durante la sístole, el ventrículo derecho manda la sangre desoxigenada hacia el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. ¿Sí? El objetivo es que esta sangre desoxigenada llegue hasta un alveolo, en donde exista obviamente un intercambio de gases para que yo pueda eliminar el CO2 y recibir el oxígeno. De ahí que ya habían definido, por las arterias pulmonares circula una sangre desoxigenada, ¿sí? Que le puedo llamar con características venosas, ya que mi punto de referencia es la circulación sistémica. ¿Está bien? Entonces, arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. Ya las venas pulmonares van a traer sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda para que esto continúe de vuelta en el circuito mayor o sistémico. ¿Está bien? Entonces, si yo analizo la circulación funcional del pulmón, estoy hablando entonces de la circulación pulmonar. Ya que esta es la sangre que va a estar participando de la hematosis. ¿Sí? Por eso digo, cuando yo hablo de sangre para el intercambio gaseoso, ¿esta sangre cuenta? ¿Esa participa de la troca gaseosa? No, solo es. ¿Está bien? De ahí que entonces a la perfusión, al flujo sanguíneo funcional del pulmón, directamente le digo, es la circulación pulmonar. ¿Está bien? ¿En dónde? Sus características son opuestas. La circulación pulmonar va a estar mandando muchísima sangre hacia el pulmón, pero los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar son más complacientes que los vasos sanguíneos de la circulación sistémica. ¿Sí? Si se recuerdan, la pared de la aorta es bien gruesa. ¿Sí? Ya el de la arteria pulmonar es mucho menor. ¿Sí? La resistencia vascular va a ser menor, entonces la presión arterial en el circuito pulmonar va a ser mayor o menor. Si la resistencia vascular periférica en la circulación pulmonar es baja, la presión arterial en la circulación pulmonar va a ser alta o baja. Baja también. Entonces digo, es un sistema de alto flujo y es de baja resistencia. ¿Está bien? En donde este cuadrito aquí me ejemplifica esas variaciones de la resistencia vascular y el volumen en comparación con la presión arterial. Ustedes ya analizaron en fisiología 1 lo que era el circuito mayor, ¿sí?
que era la actividad del ventrículo izquierdo, ¿sí? En donde el ventrículo izquierdo durante la diástole relaja, la presión en su interior va disminuyendo hasta aproximarse a cero, y para poder eyectar la sangre él tiene que vencer la poscarga, que es la presión mínima en la arteria, y al final de su contracción máxima se va a alcanzar un pico máximo de presión en la arteria que va a ser de más o menos 120. ¿Está bien? Obviamente entonces las arterias yo voy a tener durante la diástole cardíaca mi poscarga de vuelta, 80 milímetros de mercurio. Cuando el corazón contrae, sube a T 120. ¿Sí? Y tengo una gradiente de presión, va disminuyendo. Va disminuyendo, el punto más bajo tiene que ser la aurícula derecha. ¿Está bien? Ahora, comparo esas presiones de la circulación mayor con las presiones de la circulación menor. ¿Cuánto es la presión dentro del ventrículo durante la sístole? 25. ¿Miren la diferencia? ¿Sí? 120 para el ventrículo izquierdo, 25 para el derecho. ¿Sí? Obviamente que si esto es lo más alto que llega, la presión solamente va a ir disminuyendo en el circuito. ¿Está bien? Entonces, en flujo es alto. Porque si yo analizo de la sangre que sale del corazón derecho, ¿cuál es el porcentaje del gasto cardíaco que va a ir al pulmón? Del gasto cardíaco del corazón derecho, ¿cuál es el porcentaje que va al pulmón? ¿Qué era gasto cardíaco? Sí. Entonces, gasto cardíaco é quanto de sangue sai durante a sístole vezes quantas vezes o coração bateu. ¿Sí? Gasto cardíaco me está definiendo ml ou litros de sangre por minuto. ¿Sí? Es correcto, sería 5 litros en total, pero el déficit político nos saca una porcentaje para ir a una circulación menor. Y ahí justamente la pregunta. Si yo digo que el débito cardíaco derecho es de 5 litros en el reposo, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de ese débito cardíaco que va a ir al pulmón? ¿Vale? Sangue sai do ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar e para as artérias pulmonares ao pulmão. Tem desvio de sangue? No, todo el gasto cardíaco derecho es parte de la circulación pulmonar. De ahí que yo ya digo, en el reposo, la perfusión pulmonar, que establecimos que es la circulación pulmonar, es el gasto cardíaco. ¿Está bien? Toda la sangre que el corazón derecho esté eyectando es la circulación pulmonar. Por eso digo, en el reposo, la perfusión funcional del pulmón es 5 litros de sangre por minuto. ¿Sí? ¿Entendimos ese concepto? Ahora, si yo analizo la circulación bronquial, no es así el caso, porque la sangre está saliendo por la aorta, pero no toda esa sangre va a ir hacia el pulmón. ¿Sí? Solamente un pequeño porcentaje, más o menos 5% del gasto cardíaco es el que se desvía por la circulación bronquial. O resto segue pela aorta. ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces, obviamente que aquí yo ya puedo sacar la siguiente conclusión. ¿Qué tal? Ventilación alveolar va a ocurrir a través de mecanismos que van a estar relacionados al sistema respiratorio, pero el principal determinante, o cara que está determinando a quantidade de sangue funcional que recebe o pulmão vai ser quem? Quem vai determinar a quantidade de sangue que recebe o pulmão? Claro, automáticamente. Si el corazón trabaja más, el gasto cardíaco aumenta, el flujo pulmonar es mayor. ¿Está bien? Entonces, independientemente de lo que se analice siempre, quien está determinando la cantidad de sangre funcional que recibe el pulmón es el corazón. ¿Sí? Si el gasto cardíaco aumenta 5 veces en el ejercicio, lo que yo estoy diciendo es la perfusión pulmonar aumentó 5 veces. ¿Está bien? ¿Entendimos esa igualdad que hay acá entre términos? ¿Está bien? Entonces,
Circulación funcional es la misma cosa que decir circulación pulmonar, es la misma cosa que estar hablando del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, voy a sacar este y voy a ponerme por aquí. Entonces a este le establecemos en el reposo, que es de 5 litros por minuto. ¿Está bien? Entonces, alto flujo, toda a sangue está saindo do coração, está indo para o pulmão, baja resistencia, los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar tienen presiones bien chiquititas. Están recibiendo muchísima sangre, pero la presión en su interior es bien baja. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Problemas? No. Entonces, ¿recuerdan cuánto era la ventilación alveolar en el reposo? 180 ¿qué? 180 ml por minuto. Coitado, Carlos. ¿Cómo era la ventilación alveolar? ¿Cómo se calculaba? Volumen corriente menos volumen espacio muerto veces frecuencia respiratoria. Entonces yo digo en el reposo, ese cara mueve 500, o volumen de espacio muerto é somente a zona de condução e respira 12 veces por minuto. 350 veces 12 era 4.200. O 4,2 litros. Sí. Repetime, la primera parte no escuché. ¿Qué? ¿Ventilación alveolar? Sí, ese valor 4,5% sería. Ventilación alveolar es el aire de la ventilación que llega a alveolos propiamente perfundidos. ¿Sí? El aire de la ventilación sería cuánto entra en cada respiración veces cuántas veces eu respirei. ¿Sí? Somente que não todo o ar que eu estou movendo participa da troca gaseosa. Entonces lo que yo hice, al descontar el volumen de espacio muerto, ya estoy diciendo, ok, esse é o ar que vai chegar ao alveolo e participar da hematose. ¿Está bien? Entonces es o ar da hematosis, a sangue da hematosis. ¿Está bien? Circulación bronquial no entra aquí. Volumen de espacio muerto anatómico tampoco. ¿Está bien? Está aquí tranquilito. Bueno. Ahora, tenemos que agregar un pequeño concepto. Para que se vea mejor. ¿Recuerdan cómo era el retorno venoso de la circulación bronquial? Boa noite, como vai? ¿Ah? Por onde voltava a sangue desoxigenada da circulação bronquial, seu retorno venoso? Parte pelo circuito da ácigos. ¿Recuerdan la ácigos, la vena ácigos? Pero a gran mayoría retorna por anastomosis con la circulación pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo aquí entonces? Esta sangre oxigenada de la circulación bronquial entregó su oxígeno al parénquima pulmonar, recibió CO2. ¿Sí? Entonces, el retorno venoso bronquial es una sangre desoxigenada. ¿Sí? Sangre desoxigenada que retornando con la circulación pulmonar está voltando para o coração direito ou esquerdo. Entonces, si yo analizo esto como un sistema que tiene que ser 100% efectivo, yo podría decir que la sangre desoxigenada no puede retornar al corazón izquierdo. ¿Está bien? Porque si yo estoy diciendo que hay sangre
suja, como no Harry Potter, que vai sair pelas artérias sistêmicas. Lo que estoy diciendo es, hay sangre desoxigenada que eu vou distribuir de novo. Y eso no me es funcional. ¿Está bien? Entonces, cualquier mecanismo por el cual yo tenga un retorno de sangre desoxigenada al corazón izquierdo, como es el caso aquí, ¿sí? A esto le vamos a llamar cortocircuito o shunt. Ah, está doida ya. No, está bien, está bien. ¿Qué es lo que me va a explicar por qué por más que mi pulmón esté 100% purete, súper limpio, cuánto suele ser la saturación normalmente? 98, 99, 97, inclusive hasta 95 se considera normal. ¿Sí? ¿Por qué la saturación de la hemoglobina no es 100% en la sangre arterial sistémica? Porque hay sangre sucia que retorna al corazón izquierdo. Hay un shunt normal, anatómico. ¿Sí? Básicamente lo que yo estoy definiendo aquí es, ¿recuerdan que habíamos dicho? Que si yo tenía un alveolo que ventila, ¿sí? Pero no recibe sangre, ¿sí? ¿Se puede aprovechar ese aire? No. Volumen de ar que não participa da mitose era volumen de espaço morto. Ahora yo estoy estableciendo que lo contrario también puede ocurrir. Que yo tengo un alveolo que no ventila, ¿se va a aprovechar la sangre? No va a hacer intercambio. Sangre desoxigenada que va a pasar por un alveolo que no ventila, no va a haber intercambio gaseoso y esa sangre desoxigenada va a retornar al corazón. ¿Cómo le voy a llamar a eso? Pronto. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Una obstrucción de la vía aérea produce volumen de espacio muerto o shunt? ¿Ah? Shunt, cortocircuito. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es, si la vía aérea está obstruida, ¿qué está fugido? A ventilação. O coração vai continuar batendo e vai continuar mandando sangue para o pulmão, mas não tem troca gaseosa. Então, a sangre desoxigenada retorna al corazón. Sangre desoxigenada que retorna al corazón izquierdo es mi cortocircuito. ¿Está bien? En el TEP, en el tromboembolismo pulmonar, no había sangre. ¿Sí? Entonces lo que eso va a generar es volumen de espacio muerto. El pulmón ventila, pero no hay sangre para el intercambio gaseoso. ¿Está bien? Lo único que hicimos aquí es invertir. ¿Está bien? ¿Entendieron este concepto de shunt? Perfecto. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo? ¿Qué? Implicaría que existe ya una serie de eventos entre el shunt y la bradicardia. Porque normalmente cuando estamos hablando de la actividad cardíaca y de la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos, ¿qué ocurría? Cuando faltaba oxígeno en la circulación sistémica, ¿qué hacían los vasos? ¿Qué hacían los vasos sanguíneos cuando había hipoxemia en la circulación sistémica? Valendo 20 puntos. Vasodilatación, ¿está bien? Piensen, si yo tengo poco oxígeno por unidad de sangre, ¿sí? Y yo quiero mantener mi oferta de oxígeno para o tecido, tenho que mandar mais sangue. ¿Sí? Si yo mando menos sangue para ela, ahí ela está fodida, porque ahí ela no va a pegar más nada. ¿Está bien? En la circulación sistémica, si hay una hipoxemia, si la sangre no tiene suficiente oxígeno, tiene que aumentar el flujo hacia el tejido. ¿Sí?
Entonces el corazón va a tener que trabajar más o menos. Más. Entonces tiene que hacer una taquicardia. Por eso, si me está hablando de una bradicardia, significa que él ya está sufriendo también de la hipoxemia. Y como ustedes ya saben, el corazón tolera el estado de anoxia. Anoxia no hay oxígeno. ¿Tolera el corazón a falta de oxígeno? Para nada, para nada. Su metabolismo totalmente aeróbico. ¿Está bien? Entonces ya va a implicar de que ese corazón ya me está muriendo. Podría causar una cirrosis. Correcto, porque lo que estoy diciendo es, CO2 salió, CO2 volvió. Exacto. No hay intercambio gaseoso. Cuidado, recuerden que el término fisiológico, ¿qué significa? No. Para nosotros, ¿qué significa? Total. Total, ¿sí? Así como era, volumen de espacio muerto normal es el volumen de espacio muerto anatómico. ¿Sí? El volumen de espacio muerto fisiológico es el total del paciente. ¿Está bien? Por eso, cuidado con esa palabra fisiológico. ¿Está bien? Cuando dice volumen de espacio muerto fisiológico o cortocircuito fisiológico, habla del total. ¿Sí? En un paciente sano, el cortocircuito va a ser solamente este retorno venoso, que corresponde a 2 a 5% de la sangre que va a retornar. ¿Sí? Ahora, si me dice el libro hay un aumento del cortocircuito fisiológico, ¿sí? ¿Cómo traduzco eso en cristiano? Hay algún trastorno ventilatorio, ¿sí? Mis alveolos no ventilan, entonces pasa más sangre desoxigenada de vuelta al corazón. ¿Está bien? Por eso, cuidado con el término fisiológico. En términos técnicos, fisiológico va a ser el total, no lo normal. Ese es un shunt normal. Correcto, todo el mundo va a tener eso. Que se debe a la anastomosis del retorno venoso de la circulación bronquial con el retorno venoso de la circulación pulmonar. Ambos son retornos venosos, solamente que una veia está pegando sangre oxigenada y a otra está devolviendo sangre desoxigenada. ¿Está bien? Por eso, cualquier volumen de sangre desoxigenada que retorna al corazón izquierdo es un shunt. ¿Está bien? En cuestión de hematosis, no. En cuestión de hematosis no me interesa otras regiones. ¿Estamos viendo todavía? ¿Sí? El horario ya está pesado. ¿De qué hora nos habla? Ay. Voy a darle una explicación más para así la próxima clase aceleramos un poquito más. Aquí tranquilo entonces. ¿Sí? Repasen bien y diferencien estos dos conceptos. Entonces, a partir de ahora, cuando hablamos de hematosis, el aire que me interesa es la ventilación alveolar. Y cuando hablo de hematosis, la sangre que me interesa es la... Y la circulación pulmonar, ¿qué relación guarda con el gasto cardíaco? Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de regulación de la perfusión pulmonar, ¿cómo se regula eso? Obviamente, entonces, el pilar fundamental es el trabajo cardíaco. ¿Está bien? Independientemente de si hay vasodilatación, vasoconstricción, distribución del flujo pulmonar, hipoxemia, lo que se me antoja. Primer factor, gasto cardíaco. Sí. Pero en este caso los factores que determinan la resistencia también nos va a influenciar con la viscosidad y la longitud del vaso. También, solamente que como esas van a ser variables que van a estar cambiando muy poco dentro de lo que es el parámetro funcional, no voy a darle mucha bola ahora. ¿Sí? ¿Vas a apagar esa parte? Bueno,
existen mecanismos que distribuyen la sangre en el pulmón de manera no uniforme. ¿Sí? Traduzco eso en cristiano. La sangre que recibe el pulmón no va a ser entregada a todo el pulmón de la misma manera. ¿Sí? Voy a tener regiones del pulmón que van a recibir más. Voy a tener regiones del pulmón que reciben menos. ¿Sí? Esto van a ver en un gráfico que van a encontrar en el Guyton, que es este. ¿Da para ver? No. Lo que me costó mi dibujo y me hace borrar. ¿Qué es lo que me está diciendo ese gráfico aquí? Primero, analicemos. Yo estoy diciendo que la sangre está viniendo por la arteria pulmonar. Yo tengo mi pulmoncito aquí. Esa sangre que está viniendo por la arteria pulmonar, si yo estoy erguido, ¿sí? Va a querer ir para dónde? Para abajo. ¿Entendimos eso? Entonces, este gráfico me habla de la distribución del flujo pulmonar teniendo en cuenta dos factores. Uno, estoy dejando implícito que el individuo está erguido. Al estar erguido hay efecto de la gravedad y por efecto de la gravedad el flujo va a ser mayor hacia la base. Y segundo, de que estoy hablando en un individuo en reposo. El corazón no está contrayendo como loco. ¿Está bien? Entonces, como el flujo sanguíneo va a ser mayor en la base que en el vértice pulmonar, ¿dónde va a ser mayor entonces la presión hidrostática? ¿De qué depende la presión hidrostática? ¿Cuál es el principal factor que determina presión hidrostática? Con esa relación no era para medirle, pero dentro del vaso sanguíneo, ¿qué me va a determinar la presión hidrostática? La cantidad de sangre que tiene ahí. ¿Sí? Si yo tengo un vaso sanguíneo que no circula la sangre, está súper prendido de sangre, la presión hidrostática es súper alta. ¿Sí? Ahora, si el flujo es súper rápido, la presión hidrostática no va a ser tan alta. Otro ejemplo. Si yo estoy de pie, la sangre va a querer caer en la zona más declive del cuerpo, mis pies. Ahí la presión hidrostática va a ser mayor que, por ejemplo, qué sé yo, en mi oreja. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, como la sangre está queriendo caer hacia la base pulmonar, yo estoy determinando que la presión hidrostática hacia esa región va a ser mayor. Decime. Yo tenía que considerar la presión hidrostática porque si arriba va a tener menos sangre, yo pensé que iba a circular menos hidrostática es que va a se manter para replicar. Entonces, como la gravedad por está abajo, la sangre tende a permanecer abajo. Por eso, desde un principio de sangre que circula, ¿sí? Es directamente la cantidad de sangre que está entrando, que está pasando. Puede ser estacionaria, está bien, pero si está moviéndose también. Si yo tengo un vaso sanguíneo de ese tamaño totalmente preenchido de sangue e outro do mesmo tamanho, mas tem pouca sangue, o cara que está preenchido tem maior pressão hidrostática. Ponto. ¿Está bien? Entonces, la presión en los capilares que estén más inferiores hacia la base va a ser entonces mayor que los vasos sanguíneos aquí en el vértice. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ok. Ahora, lo siguiente que tengo que analizar es que
Si yo analizo el alveolo y qué efecto tiene el alveolo sobre el vaso sanguíneo que está íntimamente grudado a él, imagínense, si este alveolo se llena de aire, ¿qué le va a hacer al vaso sanguíneo? Imagínense, es como tener un globo y tengo una banda que está alrededor del globo. Si yo empiezo a inflar el globo, la banda se va a comenzar a estirar, se va a comenzar a estrechar, ¿sí? Es decir, la presión del alveolo, ¿sí?, ejerce fuerza contra el vaso sanguíneo, ¿sí? Si yo digo que la presión que ejerce ese alveolo es mayor que la presión que hay dentro del vaso sanguíneo, el alveolo ¡pum!, va a tapar el vaso sanguíneo. ¿Está bien? ¿Entendimos ese detalle? ¿Sí? Ahora, si digo que la presión del vaso sanguíneo es mayor que la presión que hace el alveolo sobre él, significa que la sangre va a poder fluir, porque el vaso sanguíneo ainda es permeable. ¿Entendimos ese detalle? Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una relación entre la presión alveolar y la presión en el vaso sanguíneo. ¿Está bien? Si presión alveolar es mayor que la presión del vaso sanguíneo, el alveolo ¡puff!, le va a cerrar el vaso sanguíneo. Pero si la presión del vaso sanguíneo continúa siendo mayor, por más que el alveolo esté intentando colapsar, yo tengo presión suficiente para manter el flujo de sangre. ¿Está bien? Ok. Ahora, el problema es que la presión en el vaso sanguíneo no es única, no es estable. Y ustedes ya saben que cuando el corazón eyecta su volumen hacia el vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la presión en el vaso sanguíneo? Aumenta a lo máximo que se contrajo el ventrículo. Entonces, si estamos hablando de la circulación sistémica, aumentaba a 120. ¿Sí? Cuando el corazón relaja, va a disminuir hasta que se cierren las válvulas semilunares, lo cual me daba más o menos 80. ¿Está bien? Entonces tengo una presión máxima que voy a tener en el vaso sanguíneo y una presión mínima. ¿Aquí estamos bien? Puedo decir que esta presión máxima se va a dar durante la sístole cardíaca y que esta presión mínima se va a dar durante la diástole cardíaca. Qué fácil, carajo. Entonces, lo que yo tengo que ver es si esa presión sistólica o diastólica es suficiente para vencer esa presión alveolar. ¿Sí? Porque si yo digo que a presión alveolar es mayor que a presión no vaso sanguíneo, tem fluxo. Si a presión alveolar es mayor que a presión no vaso sanguíneo, ¿va a pasar sangre por aquí? No, se va a interrumpir el flujo. ¿Entendimos? Entonces, hago una combinación entre estos tres factores. La primera que puedo decir es, yo ya sé, obviamente, que la presión sistólica es mayor que la diastólica. Y juntos son mayores que la presión alveolar. Es decir, aquí dentro del vaso sanguíneo, sea cuando el corazón contrae o relaja, hay suficiente presión para vencer ese efecto que está teniendo el alveolo sobre el vaso sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, contraiga o relaje el corazón, el flujo va a ser continuo. ¿Sí? A esta configuración yo le voy a llamar zona 3 de Wells o zona de flujo continuo. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Ahora, lo único que voy a hacer ahora es empezar a saltar la presión alveolar un espacio. ¿Sí? La siguiente configuración entonces sería decir que la presión sistólica
es mayor que la presión alveolar, pero la presión diastólica ya no lo es. Es decir, cuando el corazón contrae y yo alcance la presión máxima, el vaso es permeable. Pero cuando la presión del vaso sanguíneo comienza a disminuir, el alveolo ¡pum!, le va a cerrar al vaso sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que cuando el corazón contrae, pasa sangre. Pero cuando relaja, nada. Contrae, relaja, nada. ¿Sí? Lo que yo tengo aquí es una zona 2, también conocida como zona de flujo intermitente. Zona 2 o zona de flujo intermitente. ¿Hay flujo? Hay, pero solamente en un tiempo cardíaco, en el otro no. ¿Está bien? Y obviamente que lo último que puedo hacer aquí es traer la presión alveolar primero. Si yo digo que la presión alveolar es mayor que la presión sistólica y diastólica, lo que estoy diciendo es no hay suficiente presión en ese vaso sanguíneo para mantenerlo abierto. ¿Está bien? Si no hay suficiente presión en el vaso sanguíneo para mantenerlo abierto, ¿tiene flujo? No. Entonces esto va a ser zona 1 o zona sin flujo. ¿Conseguimos entender? Entonces, en el paciente erguido, ¿sí?, con un gasto cardíaco en reposo, como la presión hidrostática es mayor hacia la base, ¿sí?, e inclusive las regiones que están al nivel de la arteria pulmonar, esta zona la voy a llamar zona 3 de flujo continuo. El vértice pulmonar sería entonces zona 2. ¿Por qué no es zona 1? Por eso, cuidado, ¿sí? Este grafiquito me esquematiza lo que es esas zonas, ¿sí? Pero fíjense, si yo digo que yo tengo una zona sin flujo, ¿sí?, ¿puede haber intercambio gaseoso en esa región pulmonar? Entonces, ¿todo el aire contenido en esa región pulmonar participa o no de la hematosis? Voy a tener entonces volumen de espacio muerto alveolar. ¿Eso es normal? Patológico. Entonces, la zona 1 no es normal, es patológico. ¿Está bien? ¿De qué demonios me sirve tener este tipo de distribución de sangre? Si yo paso al ejercicio, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a aumentar, ¿sí? Aumenta 5 o 6 veces más, ¿sí? Entonces va a pasar de 5 litros por minuto a 25 litros por minuto. ¿Tem espaço para preencher-se no pulmão de essa sangue extra? ¿Tem o no tem espacio? Si yo le mando más sangre al pulmón, lo que va a ocurrir es el vértice va a pasar de ser zona 2 a ser zona 3. ¿Están entendiendo? Lo que yo estoy haciendo es dejando un espacio para poder adaptarme a cambios de volumen de sangre sin que la presión dentro del pulmón aumente mucho, ¿sí? Porque si todo el pulmón ya estaba recibiendo lo máximo de sangre posible y el corazón comienza a mandar más sangre, a presión aquí en los vasos pulmonares ya iba a comenzar a aumentar demasiado, ¿sí? Y vamos a ir viendo de por qué eso no puede ocurrir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la misma cosa pasaría en circunstancias patológicas. Si yo tengo una hemorragia activa y voy perdiendo volumen de sangre,
obviamente que la cantidad de sangre que yo voy a conseguir mandar hacia el pulmón, gasto cardíaco, va a disminuir. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la primera zona afectada? Aquí ya estaba recibiendo poco. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar en el paciente hipovolémico, hipotenso, es que el vértice pulmonar va a virar. Entonces todo el aire contenido en ese vértice pulmonar ahora es volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Todo este pulmón, por más que ventile, ya no participa del intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Entendimos? Lo mismo pasaría en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Si lo que tengo aquí es una obstrucción de la arteria pulmonar. Si yo tengo una obstrucción de la arteria pulmonar por un tromboembolismo, ¿qué le va a pasar a la base pulmonar? ¿Va a virar zona? No pasa sangre. Eso. No piensen como un trabajo que eu estou demitindo ele uma escalão por vez. ¿Tem o no tem? No tem. ¿Sí? Entonces todo ese aire aquí en la base ya no participa del intercambio gaseoso, es ahora volumen de espacio muerto. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí. Entonces, cuando tenemos la zona 3, el vértice del pulmón va a recibir menos sangre, pero la presión continúa igual en este caso. Cuando yo tengo, La 6. ¿qué? Entonces la presión sistólica y diastólica aún sí va a lograr vencer la presión alveolar. Correcto. ¿Sí? El problema es que como aquí encima pasa menos sangre, la presión de los vasos sanguíneos va a ir disminuyendo por la caída de la presión hidrostática. Significa que cuando el corazón contrae, piensa, la presión va a aumentar y va a pasar sangre. Pero cuando el corazón relaje, no va a pasar nada. A eso le llamamos zona 2. ¿Sí? Lo que me permite eso es que si el corazón va a comenzar a mandar más sangre, lo que va a pasar es que el vértice va a virar zona 3. Entonces no depende directamente de la presión del corazón. Correcto, del gasto cardíaco. Por eso lo único que estamos diciendo aquí es, fíjense que no estamos hablando de vasodilatación, vasoconstricción. Lo único que yo estoy determinando es que hay una zona pulmonar que pega sangue com muito mais facilidade que a outra. Tá bem? Hay una zona pulmonar que perfunde súper fácil. Hay otra que le va a costar un poquito más. ¿Sí? Si aumenta el débito cardíaco, mejora la perfusión ahí encima. Pero en el reposo ya estoy estableciendo que la sangre va a querer caer aquí. Entonces aquí voy a tener la zona de mayor perfusión. ¿Está bien? Bueno, continuamos próxima clase. Boa noite, bom descanso.